En esta lección, que es la séptima lección de historia de Israel, vamos a platicar de tres personajes: Samuel, Saúl y David, ¿verdad? La semana pasada hablamos de los jueces. El último de los jueces es Sansón, ¿verdad? Pero no sabemos qué tiempo pasó entre la muerte de Sansón y el inicio de la actividad de Samuel. Como les decía también la clase pasada, Samuel es el último de los jueces. Samuel no es rey, es juez. Y los primeros 11 capítulos del libro de los Reyes, o los primeros 15 capítulos, se centran en Samuel, de los libros de Samuel. Se centran en Samuel como juez. Muy probablemente estos 15 capítulos estaban unidos al libro de los jueces, pero alguien decidió separar estos 15 capítulos primeros del primer libro de Samuel y ponerlos como la introducción a los libros de los reyes. En realidad, los reyes, eh, lo fueron sobre todo Israel, y esto así entre comillas, sobre todo Israel, fueron Saúl, David y Salomón, nada más. Esos tres reyes lo fueron de todo Israel unificado. A la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos, y conocemos comúnmente al reino del norte como el reino de Israel y al reino del sur como el reino de Judá. Pero esto es hasta la próxima clase. Ahorita estamos en las personalidades de Samuel, que es el último de los jueces, Saúl y David. Y Samuel está muy ligado tanto a Saúl como a David, porque Samuel fue quien ungió rey a Saúl y también él ungió rey a David, ¿verdad? Pero también fue juez, un personaje muy importante en ese lapso entre la época de las 12 tribus, digamos, en cierta alianza hacia la monarquía. Pero no sabemos exactamente cuánto transcurrió entre la muerte de Sansón y los acontecimientos con que inicia el primer libro de Samuel. Eh, Desde luego que hay algo que une a Sansón, el último de los jueces, y a Samuel, que es la opresión de los filisteos, ¿verdad? De eso habla el libro de los jueces en la parte correspondiente a Sansón, y de eso trata también el primer libro de Samuel en general. Bueno, eh, los dos libros de Samuel, abarcan básicamente la historia de Israel bajo dos grandes personajes. Samuel, ¿verdad? En el primer libro de Samuel 1 a 15, y David. David, del primer libro de Samuel, del capítulo 16, hasta el segundo libro de Samuel, capítulo 24. O sea, digamos que el personaje central en los dos libros de Samuel es David, ¿sí? David. ¿Y por qué no menciono aquí a Saúl? Eh, Porque Saúl está, digamos, empapado de la primera parte del ministerio de Saúl, y también se conecta con el ministerio o reinado de David. Ustedes saben que Saúl fue rey y, y quiso matar era muy celoso, él quiso matar a David. David tuvo que huir de Saúl, de su rey, ¿verdad? Finalmente Saúl es matado por los filisteos y el reino de Israel eh, escoge a David como su rey. Ya era rey del reino de Judá, David, ¿verdad? Pero a la muerte de Saúl, lo eligen las tribus de Israel como su rey también. Y entonces David llega a ser el rey de todo Israel, mucho más que Saúl. Saúl en realidad, pues no gobernó sobre todo Israel. Ahorita vamos a ver el asunto, ¿verdad?
Entonces, como ven, Saúl está eh, en la historia de Samuel, en los primeros 15 capítulos, y también está en la historia de David hasta que lo matan y ya se queda solamente David como rey. Bueno, es la historia que vamos a estudiar ahora. Samuel, vamos primero con Samuel. Eh, Está muy claro que los primeros 15 capítulos del libro de Samuel son la primera gran sección del libro, ¿verdad? Está dedicada fundamentalmente a Samuel. La siguiente está dedicada a Saúl. A David. El papel de Saúl es secundario, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con los primeros capítulos del primer libro de Samuel. Primero tratan de la infancia y la toma del arca por parte de los filisteos. Cómo Saúl era hijo de una mujer que era estéril y que quedó embarazada porque Dios le hizo la promesa estando en un santuario y ella prometió pues que si quedaba embarazada y tenía un hijo iba a entregar a su hijo al servicio de Dios. Y sí, tuvo un hijo, Samuel, que lo entregó, ¿verdad? Le puso su trajecito de sacerdote y lo entregó al templo para que fuera educado por el sacerdote Elí, ¿verdad? Y de eso trata la primera parte del libro de Samuel. Y ustedes conocen el cántico de Ana, que es en cierta forma semejante al canto de María cuando fue a visitar a su prima Isabel. Y después sigue la toma del arca, el arca de la alianza, por parte de los filisteos, que en una batalla sí, llevaron el arca a los israelitas y fueron derrotados ante los filisteos, y los filisteos se robaron el arca de la alianza, ¿verdad? Ese robo del arca de la alianza está en los capítulos 4 hasta el 7. Es una historia muy pintoresca, ¿verdad? Los filisteos se roban el arca de la alianza, pero luego empiezan a tener plagas y enfermedades entre ellos, y sus sacerdotes deciden que la causa de esas enfermedades es haberse robado el arca de la alianza de los israelitas. Y entonces deciden regresar el arca, ¿verdad? Esta historia se entrelaza con la muerte de Elí. Elí fue el sacerdote que recibió a Samuel y de la esposa de Pinjas, uno de los hijos de Elí. Cuando los filisteos regresan el arca quedó en Kiriat Yarim, una ciudad al oeste de Jerusalén. Ahí quedó el arca, esa es la narración. Eh, Como se ve, el arca pues no tenía propiamente un santuario, el arca de la alianza. Todo aquel santuario que Dios le ordenó a Moisés construir cuando estaban en el monte Sinaí, que el pueblo tenía que cargar y todo eso, es un templo muy, muy grande del que después ya no se habla. Más bien, en realidad, ese templo nunca existió, el santuario itinerante. El arca de la alianza sí, pero el santuario itinerante no. Esa es una creación ya lo hablé en su tiempo de la historia del Éxodo, del sacerdotal, ¿verdad? De la tradición sacerdotal. Y esta sección se termina con la noticia de que Samuel quedó elegido o fungió como juez. Como ya hablamos la semana pasada, esto pues, no significa una cosa muy determinada. Era una persona con funciones judiciales, pero también era un líder del pueblo. Bueno, sigue la segunda parte del libro de Samuel, que son los capítulos 8, 5, ¿verdad? Y aquí en los libros 8 a 12, en los capítulos 8 a 12, se trata de la institución de la monarquía. Ustedes saben que en el primer libro de Samuel, capítulo 7, Dios le promete a David, eh, este, perdón, el capítulo 7 introduce a los capítulos 8 y 12, en donde eh, Dios, o más bien Samuel, eh, explica al pueblo qué es lo que va a suceder
si quieren un rey, porque el pueblo le pide un rey y Samuel va con, a Samuel no le gusta la idea, el pueblo no había tenido rey hasta ese momento. Samuel va con Dios y le dice, mira, están pidiendo un rey. Y Dios se enoja y dice, dales su rey, porque a final de cuentas no es a ti, a Samuel, a quien están rechazando, me están rechazando a mí, que soy su rey, ¿verdad? Bueno, esta narración entonces va Samuel con el pueblo y dice, les voy a nombrar su rey porque ustedes quieren un rey, pero vean lo que su rey va a hacer. Va a coger a sus hijas y se las va a llevar para su harén, va a llevar a sus muchachos y se los va a llevar como jefes de guerra o soldados a las guerras, y va a coger a sus otros hijos y se los va eh, a poner como esclavos o como campesinos para producirle para sus fiestas. Y todas esas cosas negativas de un rey es lo que Samuel le dice al pueblo, pero el pueblo le dice, no, queremos un rey, queremos ser como las demás naciones. Bueno, esta narración en que el pueblo pide un rey y Samuel y Dios no quieren darle un rey, pero les advierte y les da a su rey, se entrecruza con eh, el hecho de que Dios mismo le dice a Samuel, vi a mi pueblo y quiero que unjas como rey a la persona que te voy a indicar. La iniciativa es de Dios, como si todo lo anterior, esa discusión de que piden un rey y Dios no quiere, no existiera. Samuel unge a Saúl como rey porque Dios le indica que quiere un rey para su pueblo. Todo esto está ahí en los capítulos 8 a 12. Y en los capítulos 13, 15 se trata del inicio del reinado de Saúl. Bueno, Saúl ya fue ungido como rey de Israel y entra en funciones. Y de ahí se habla de que se trata de las primeras acciones, ¿verdad? Entonces el pueblo pide un rey, los capítulo 8. Y Samuel les expone los inconvenientes, versículos 10 a 22. Después de esto, eh, Saúl se narra que andaba por ahí perdido y consultó a Samuel por un asunto de unas burras que andaban perdidas. No andaban perdidas por burras, eran unas burras que andaban perdidas. Y entonces Samuel consagra en privado a Saúl como rey de Israel, porque así se lo pide Dios, ¿verdad? Pero, eso es en el capítulo 9 y el principio del 8. Pero luego a su regreso, el pueblo lo elige como rey, más bien por suertes, como si querían un rey y Saúl se hacía el escondidizo. Saúl no quería ser rey. Pero dicen, a ver, y ese chamaco que está ahí, él quedó como rey, digamos, señalado por la suerte, lo hicieron ir para ungirlo y resultó que era un hombre muy alto. Saúl era muy, muy alto, pues tal vez 1,90, ¿ah? 2 metros. Digo, le sacaba la cabeza a todos, a todos. Y bueno, aquí se ve que estas dos narraciones, la pro-monárquica y la antimonárquica, son en realidad elucubraciones posteriores en pro y en contra de la monarquía, ¿verdad? Si estamos nosotros en el destierro, en el año 550, en Babilonia, estamos aquí en el año 1050, ¿verdad? Antes de Cristo. Pero supongamos que estamos viviendo en el 550, es decir, 500 años después, cuando ya no hay monarquía, se acabó el rey, entonces nosotros ponemos en labios de Samuel y en labios de Dios todos los defectos que va a tener el rey y que van a llevar a la destrucción del rey. Sí, les voy a nombrar su rey, pero fíjense lo que va a hacer el rey. Entonces, se habla de lo que va a hacer la monarquía o lo que va a hacer el rey ya después de Atole, ¿no? Decimos en español, ya después de que pasaron las cosas, sí, 500 años después. Y por otro lado, se presenta a Dios como quien realmente quería la monarquía. En realidad, las dos teorías, las dos tradiciones no son contradictorias.
Dios no quiere la monarquía, pero el pueblo quiere la monarquía. Dios les da un monarca. Ahí está el monarca. Y voy a estar con el monarca para siempre. Sí, pues resulta que no fue para siempre. O sea, si lo vemos en este momento, en el 1050 antes de Cristo, Dios se compromete con el pueblo a darles un monarca. Sí, pero 500 años después desapareció el monarca. Y entonces el pueblo tiene que reflexionar en lo que significó la monarquía, por qué la monarquía terminó en desastre y sobre todo cómo va a ser Israel después de la monarquía. Javier, te estás adelantando mucho. Estamos en la época de los reyes y estás hablando del fin de la época de los reyes. Me Sí, acaban de nombrar apenas. sí, porque, ¿por qué? Porque la Israel no nació teniendo reyes, no nació como un reino. Ni Abraham, Isaac, Jacob, José y sus 12 hijos fueron reyes. Ni después Moisés fue rey, ni los jueces fueron reyes. Entonces, Israel no es un pueblo monárquico por esencia, no. Israel puede existirse en la monarquía y a esta realidad se enfrentó Israel 500 años después. No tenemos rey, ¿cómo podemos seguir siendo un pueblo? ¿Verdad? Por eso conviene, digamos, alejar un poco el zoom y ver el transcurso de la historia. Y estas discusiones de los capítulos 8 a 12 del primer libro de Samuel, promonárquicas y antimonárquicas, reflejan unas reflexiones que se dieron mucho tiempo después. Eh, Después de la victoria contra los amonitas, una vez nombrado, una vez ungido rey Saúl, se enfrenta contra los amonitas. Los amonitas son los de Jordania en la actualidad, ¿verdad? En Transjordania, incluso la capital de Jordania en la actualidad es Amán. Bueno, pues Amán era la capital de los amonitas desde aquellos tiempos. Pero Saúl lo primero que hace como rey es ir a pelear contra los amonitas. Y después de eso, después de esa victoria, porque él digamos que une a todo el pueblo, así como hemos visto que unían los jueces a unas cuantas tribus, lo mismo hizo Saúl, es decir, en el capítulo 11 repite las historias de los jueces, ¿verdad? Saúl en realidad fue elegido como un juez por la elección de Dios, una elección carismática, como un líder carismático. Pero ya antes se nos había dicho que Samuel lo eligió y luego que son las tradiciones más diversas que son mezcladas. Samuel lo eligió rey y después el pueblo lo elige rey y él quiere esconderse. Pues es otra tradición, ¿verdad? Entonces, por suerte, es ungido rey. Pero luego viene una batalla contra los amonitas. Samuel digamos, cae sobre él el Espíritu de Dios, junta a las tribus, no a todas, junta a algunas tribus de Israel y va a pelear contra los amonitas. Y por esa gran victoria contra los amonitas, el pueblo lo escoge rey. Ya no entendí nada. ¿Ve? Son tradiciones diferentes sobre el origen de la realeza en Israel, ¿verdad? Y después de esa victoria, Saúl es proclamado rey, como si los capítulos 8 y 10, aquello de que Samuel lo ungió y que miren el rey que me están pidiendo, que soy contra la voluntad de Dios, pero les voy a dar un rey, como si eso no hubiera existido, ¿verdad? Esta proclamación de Saúl como rey parece que es bastante espontánea. La gente lo elige rey, cosa que no había hecho con los jueces. Los otros jueces liberan al pueblo de un problema, pero no quedan como reyes, quedan como jueces dentro de su misma tribu. En este caso no, tras esa victoria contra los amonitas, el pueblo elige, lo proclama a Saúl como rey, ¿verdad? Pero
no se dice quiénes, qué tribus, no, no se dice quiénes. Samuel era benjaminita. Benjaminita es en el centro de Israel. Está Judá en el sur y después sigue la tierra de Benjamín. Jerusalén era una ciudad benjaminita. Claro, Jerusalén no había sido conquistada, estaba en el territorio de Benjamín, pero no era benjaminita. Este, ahí en el centro, eh, Samuel logró hacerse de, de la buena voluntad de varias tribus, pero no se dice, por ejemplo, que Judá y Simeón, que estaba en medio de Judá, hayan ido con Saúl. Y esto es importante porque Judá es la tribu que después va a ser la tribu de David para siempre y su descendencia, y va a ser la consentida. En cambio, las tribus del norte van a ser las tribus perdidas, las malas ovejas, ovejas descarriadas. Pues Saúl unió a las tribus del centro, que si ustedes se fijan son Manasés, Efraín, Benjamín, y se acabó. Las tribus del norte, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, quedaban después de la segunda línea de fortificaciones en las ciudades norteñas, y todavía no se habían conquistado esas ciudades que dividían, digamos así, el reino, la tierra de Canaán. Bueno, entonces la entronización de David, de Saúl, se hizo en la tierra de Gilgal, que está muy cerca de Jericó, que es la primera ciudad a la que entraron. Ahorita vemos el mapa para recordarlo, eh, que es la primera ciudad a la que entraron los israelitas cuando atravesaron el Jordán para la conquista. Después de esto ya Samuel pasa a un segundo plano. Ya estamos en el capítulo 12, ¿verdad? Y deja sus reflexiones ya como un despido. Ustedes saben que yo no he robado, no les he pedido dinero, no he vivido de ustedes, etcétera. Ya digamos que se despide. Los capítulos 8 y 12 que enmarcan esta sección forman el marco teológico deuteronomista, ¿verdad? Es decir, ya saben que el deuteronomista es el responsable final de la redacción de estos libros, desde el Deuteronomio hasta el segundo libro de los jueces, y que tiene su idea fija. ¿Se acuerdan que en los jueces les decía, el pueblo renegó de Dios, Dios los entregó al poder de tal pueblo, de tal rey, los oprimió durante tantos años, el pueblo clamó a Dios, Dios les envió un juez, el juez los liberó, vivieron en paz durante tantos años, pero luego volvieron a portarse mal con Dios y se repite el círculo. Esa idea es típica deuteronomista y se refleja también aquí en el libro de Samuel. Eh, Se perciben entonces dos corrientes, para resumir, con respecto a la monarquía. La que está a favor de la monarquía es Dios, quien elige, Dios que ve que el pueblo necesita un rey y quien le pide a a Samuel que unja a David, y la otra corriente antimonárquica de la que ya comenté. Bueno, entonces Samuel de esta manera pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque él ya ungió a Saúl, ¿ven? Saúl fue rey entre el 2025 y el 2015. No, no estoy seguro de esto. De esta fecha no estoy seguro de esta. Sí, él muere en el 2015, ¿verdad? Y deja el lugar a David. David empieza a reinar en el 2000, perdón, en el 1015 y reina 40 años, ¿verdad? Entonces, esta fecha me parece que está equivocada, pero ya se la corrijo y les digo exactamente, bueno, no exactamente, los años que se consideran para el reinado de Saúl, pero sí termina en el 1015, ¿verdad? En esta época, los descubrimientos arqueológicos hablan de asentamientos en zonas altas, o sea, las zonas montañosas, en pequeñas comunidades. O sea,
no podemos pensar que era un reino con ejércitos y muchas ciudades. No, recuerden que todavía las ciudades principales están controladas por Egipto o por los filisteos. Hay una línea de ciudades en el centro norte, a la altura de Bet Shean, la llanura de Israel, Dor, Gibleam, Megiddo, etc. Y hay otra línea de fortificaciones en el centro sur, Jerusalén, Betel y las ciudades filisteas, que eran, digamos, cinturones de defensa del imperio egipcio. Claro que en esta época el imperio egipcio empieza a decaer, pero esas ciudades no se quedaron despobladas ni quedaron en manos de nadie, quedaron en manos de los cananeos. Y los israelitas, ¿dónde estaban? En las montañas, en las zonas altas, donde es más difícil sembrar, donde no hay tanta agua. Es una zona semidesértica, toda la tierra de Canaán. Entonces los israelitas vivían en las zonas más inhóspitas, menos productivas, digámoslo así, en pequeñas comunidades. En la época del reinado de David, David reinó 40 años, del 1015 al 1075, ¿verdad? Continuaron los mismos asentamientos, ¿verdad? No podemos hablar de grandes ciudades israelitas ni de grandes ejércitos. Eran comunidades muy pequeñas. No hay nada, me estoy adelantando porque ya dije un poco lo que pasó históricamente, lo que dice la Biblia respecto de Samuel. Bueno, ahora dejo un poco la Biblia y me voy a lo que dice la arqueología. Pues nada de grande pueblo. ¿Mm? Nada. Pequeños asentamientos de 100 personas, cuando mucho, 150 personas, muchos pequeños asentamientos. No dominan toda la tierra. Las tribus no están en comunicación fluida entre ellos, precisamente por esas líneas de fortificaciones. Y luego en la costa, pues toda la costa estaba ocupada por los filisteos. Entonces Israel estaba, digamos, un poco encajonado. No hay nada que respalde las conquistas de David y la extensión de su reino, ¿sí? Porque después de Saúl, David, que va a vencer a este rey y a este otro rey, y va a establecer un reino muy grande, pues no tenemos nada arqueológicamente que nos diga que el reino de David fue muy grande, no lo tenemos. ¿Verdad? Ahora que vayamos a Jerusalén, no, yo ya no voy, yo ya no voy. Cuando ustedes vayan a Jerusalén, si es que de eso queda algo, van a entrar a la ciudad antigua, la ciudad de David, que fue la Jerusalén que conquistó David. ¿Mm? Saúl no pudo conquistar Jerusalén, el que la conquistó fue David, pero era una ciudad de este tamaño. Y lo van a ver si van. Y si existe eso todavía cuando ustedes se decidan. Era una ciudad muy pequeña, ciudad entre comillas, un poblado, ¿verdad? Como quiera que sea, era un poblado que los israelitas no habían podido tomar, ¿verdad? Se pensaba que David había destruido o conquistado Megiddo en el siglo XI, pero las excavaciones recientes han demostrado que en Megiddo no hubo una destrucción en el siglo XI. ¿Mm? Eh, es decir, Megiddo siguió existiendo hasta bien entrado el siglo X. Esto por las pruebas del carbono 14. Entonces, oye, que David destruyó Megiddo, pues no, eso podrá decir la Biblia, pero la arqueología no dice eso, ¿no? Entonces, tenemos que seguir con la idea que ya venimos arrastrando de antes, de que la Biblia presenta la historia como si el reinado de David hubiera sido algo magnífico, algo apoteótico, pero la arqueología no respalda esa historia. No tenemos de dónde cogernos en la arqueología para decir, aquí está una huella extra bíblica, científica, etcétera,
que nos corrobore los datos bíblicos. Y la Biblia, pues, está hecha precisamente para engrandecer, bueno, no está hecha para eso, está indicando o tiene la teología en el fondo de mostrar cómo Dios eligió a este pueblo y eligió a este rey para tener un gran reino. Todavía en la actualidad se maneja eso. Acabo de escuchar a un tarado rabino que no, que Dios nos dio esta tierra y nos corresponde porque Dios nos la dio. Sí, que si le escarbas un poquito a esos argumentos, pues Dios le dio esa tierra a los musulmanes y antes se la había dado a los cananeos. No, pero mi Dios es el verdadero. ¿Y quién dijo? Yo sé quién dijo, las bombas atómicas y las armas. Entonces ya estamos hablando de otra cosa diferente de Dios dio y Dios dijo. Estamos hablando de las armas dicen tal o cual cosa. Porque argumentar que Dios nos dio, pues lo mismo pueden argumentar los cananeos, ¿eh? Exactamente lo mismo. Y también los musulmanes después, ¿verdad? Eh, entonces la Biblia tiene digamos, la finalidad de engrandecer la elección y al pueblo elegido. Y sus narraciones son apoteóticas, pero los descubrimientos científicos nos han enseñado a que así las tenemos que entender, como narraciones apoteóticas que están interpretando la historia, no están transmitiendo la historia tal cual, la están interpretando. Bueno, entonces el reinado de Saúl inició con un levantamiento contra los filisteos, ¿verdad? En el capítulo 13. Bueno, lo primero fue la guerra de los amonitas, pero después de esa guerra, en el capítulo 11 fue proclamado como rey Saúl. Entonces ya tenemos tres versiones, que el pueblo lo proclamó, que Dios lo eligió y Saúl lo ungió, o que fue por suertes, ¿no? Y entonces en el capítulo 13 se da la ruptura entre Samuel y Saúl. ¿Por qué? Porque hay una guerra contra los filisteos, ¿verdad? Eh, Jonatán viola una prohibición de Saúl, ¿verdad? De no de comer absolutamente nada. Y Saúl dice, hay que matar al que no obedeció o al que no obedezca esta ley. Y Jonatán, sin embargo, no escuchó esa orden y comió en camino. Entonces, Saúl dice, bueno, pues yo dije que había que matarlo, hay que matarlo, pero entonces el pueblo dice, no vayas a matar a tu hijo, porque él ni siquiera escuchó esa orden. Pero además, qué mal hay en que haya comido un poco de miel, ¿verdad? Entonces, Jonatán, el hijo de Saúl, es reconocido culpable, pero es salvado, ¿verdad? Y sigue un resumen del reinado de Saúl y la guerra contra los amalecitas, ¿verdad? Es aquí donde las tribus de Amalek, que parecen más bien unas tribus seminómadas, ¿no? Entonces, aquí el Señor rechaza a Saúl. ¿Por qué? Porque el Señor le dice a Saúl, o sea, Dios le dice a Saúl, como en otros casos en el libro de los jueces, por ejemplo, en Jericó, en Ai y en otras ciudades. Tú vas a entrar a esa ciudad, la voy a poner en tus manos, pero vas a matar a todos, los guerreros, los ancianos, los niños, las mujeres, todo ser humano tiene que ser matado, exterminado. Y también los animales, ¿verdad? Todo es una especie de consagración a Dios, ¿verdad? Pues por eso la traducción anatema no es la más correcta. En hebreo es jerem. De ahí viene, por ejemplo, la palabra harem. ¿Qué es el harem? El grupo de personas que están consagradas o dedicadas a una persona, al rey, por ejemplo. Y entonces ahí viene el jerem, que han traducido en las Biblias como anatema, que es todo lo que se conquista se consagra a Dios, ¿verdad? Y entonces se mata. Eh, bueno, lo que hizo Samuel fue guardarse de unos bueyes. Bueno, en principio al rey no lo mató, a Agag,
pero también se queda con rebaños y con ganado, rebaño menor, ovejas, chivitos, borregos y también ganado mayor, vacas y bueyes, pero se queda para ofrecerlos en sacrificio, ¿verdad? Y entonces Dios le dice a Samuel, Saúl ya me cayó mal porque no me obedeció. Entonces Samuel parece que muy a su pesar va y le dice a Saúl, Dios te ha rechazado porque no obedeciste. Y Saúl le dice, no, bueno, ok, la gente me dio miedo y no quise matar a todos los animales, pero los guardé para hacer un sacrificio, ¿verdad? Un sacrificio a Dios. Y le dice Samuel, no, 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 tú desobedeciste a Dios. Y por eso Dios te rechaza. Y entonces Saúl le dice, oye Samuel, espérate, y le rompe el manto. Y Samuel le dice, así como me rompiste el manto, así se va a romper el reino, ¿verdad? Israel va a quedar eh, separado del reino de Judá. Y Saúl, yo digo que con razón, ¿eh? Yo soy sauliano, sauliano. Yo digo que con razón, porque pues Dios exageró, como en otras ocasiones, exageró su castigo, como Adán y Eva, que se comieron una fruta que sí les dio conocimiento del bien y del mal, y ya por eso fuera, fuera, y los voy a castigar, y sus hijos y sus nietos y todo el mundo fuera del paraíso. Pues es un castigo trop exagéré, muy excesivo, ¿verdad? Lo mismo aquí con Saúl. Sí, bueno, Saúl, pues no hagas eso. Dios te había dicho que no. Pero no, Dios ya lo rechazó. Dios ya lo va a quitar como rey y va a poner a otro en su lugar. No, que dile a Dios que me perdone. No hay perdón. En cambio, a Davidcito le perdonó todo. Ah, ¿verdad? A ese sí. Ay, que mandaste matar a Urias. Ay, pero eres mi consentido. Y que te casaste con la que habías adulterado, con la esposa de Urias. Ay, pero eres mi consentido, ¿verdad? Y no solamente mandó matar a Urias, mandó matar a varios de sus guerreros de él para poder quedarse con la esposa, que ya estaba embarazada. Ay, pero David, ¿se arrepintió David? Bueno, también se arrepintió Saúl. Pero además el pecado de David es mucho mayor. ¿Ven? En fin, cosas de Dios. Bueno, eso dice la Biblia, que son cosas de Dios. Probablemente aquí tenemos que entender pues que David era de Judá y Saúl era de Benjamín y el reino elegido por Dios según la tribu de Judá, pues fue el de David, ¿verdad? Y quedó descartado el reino de Saúl. ¿Por qué? Pues porque era infiel. Mm, Qué mal argumento, mis amigos. Más bien lo que habría que decir es porque Dios quiso, porque Dios había elegido a Judá y se acabó. Tal vez esta sea, digamos, la explicación más de fondo. Saúl ni era un santo, ni David. ¿Y por qué Dios los eligió? Porque tampoco Abraham era un santo. Acuérdense que diles que eres mi hermana para que, sí, el faraón se la llevó al harem y después se dio cuenta de que no era hermana de Abraham, sino esposa. Y no me digan que Jacob era un santo, Jacob era un gandul, un verdadero gandalla. Le robó a su hermano la primogenitura. Y luego le robó pero a lo feo, gachamente, con la connivencia y el consejo de su madre, Rebeca, le robó la bendición a su hermano Esaú. Y después allá con su suegro, también allá, no sé, por eso de que los animalitos, los rebaños de Jacob siempre crecían y daban a luz dos o tres animalitos y en buena salud, y los de su suegro no daban a luz y cuando daban a luz eran deformes, también eran trampas de Jacob. Pero Dios no es Sansón, ya la vez pasada dije Sansón, yo di una conferencia aquí en las que tengo de los miércoles, que pueden ver en mi canal de YouTube, que se llamó Sansón, sí, Sansón,
porque Sansón era un bárbaro, era un tarado, y lo digo y lo defiendo, ante un examen doctoral. Era un tarado, Sansón, inmaduro desde todos los aspectos. Y nos encontramos después con David. Yo lo pongo más a David como ejemplo de esto que a Saúl. Era un, eh, bueno, fue un adúltero, un asesino, traicionó a varios de sus soldados para encubrir su adulterio. Y luego, sí, pero es que Javier, Dios no escoge a los mejores. Lo que importa en la historia de salvación es que Dios hace la historia, no los hombres. Es Dios con su conducción el que lleva los hilos de la historia. Y tal vez los pecados de los grandes líderes del pueblo de Israel estén subrayados precisamente para subrayar, valga la repetición, que es Dios el responsable de la historia de Israel, no los hombres. Bueno, esta sección del rechazo de Saúl por parte del Señor y por parte de Samuel termina con la muerte del rey, aquel que no había querido matar Saúl, y se va Samuel, ¿verdad? Entonces, eh, a pesar de la intervención de Samuel en la unción de Saúl, su reinado de Saúl y su personalidad siguieron siendo en varios aspectos la continuación de la forma de liderazgo de los jueces. Sí, se dice que fue ungido rey, pero Saúl siempre actuó como los jueces, ¿verdad? Como un líder carismático de una parte, ¿verdad? Germán, que falta una N, Germán, dice en la historia, el librito que les mandé, esto precisamente, Saúl fue todavía en sus comienzos, en la medida en que podemos juzgar de este asunto, un jefe carismático y hasta cierto punto lo siguió siendo durante toda su vida. Saúl nunca decidió, por ejemplo, tener un ejército central del reino, ¿verdad? Él cuando tenía necesidad de una batalla, de defenderse de alguna agresión de algún pueblo, convocaba a los que quieran venir de las tribus para defender a las tribus. Pero no tenía un ejército central, no tenía un aparato burocrático central donde centralizar los juicios, las decisiones, los pleitos, e incluso el culto. Saúl no tenía un santuario central. David fue más inteligente que Saúl en ese sentido. Era bien zorro el David. Y una de las primeras cosas que hizo David fue, bueno, lo primero es tener su propio ejército. Y un ejército que no era nada más de israelitas, tenía un ejército de mercenarios. Es decir, David sabía que en cualquier momento una parte de Israel lo podía traicionar. Y entonces parte de su ejército eran mercenarios, eran pagados por él, no israelitas, y de esta manera se aseguraba él, digamos, la mano dura, la mano fuerte. Pero también tuvo un ejército centralizado y otro asunto, tuvo un santuario. Fue bien astuto David, puso un santuario que no había tenido Saúl, y entonces en ese santuario, si bien no está todo centralizado como después lo hizo el Deuteronomio o lo hizo pensar el Deuteronomio, sí era un santuario central, el principal santuario de Israel, ¿verdad? Y puso su sacerdocio, ¿verdad? Su culto, y entonces y luego hizo una gran corte. David puso nombramientos, jefe del ejército, jefe de mercenarios, jefe del culto, jefe de sacerdotes, jefe de la leva, jefe de administración. Entonces, hizo toda una corte, ¿sí? Una burocracia central, cosa que no había hecho Saúl.
Bueno, pero todavía no entramos a David, estamos en Saúl, que decía, dice Germán, que él siguió siendo como un juez, ¿verdad? Tal vez era el aprendizaje necesario, ¿verdad? Saúl no pudo eh, unir a todo Israel, no pudo mantenerlo unido porque no tenía, digamos, la infraestructura de gobierno que se requiere para tener un reino. ¿Mm? Bueno, paradójicamente, la institución de la realeza, que empieza con Saúl, se asentó fuertemente a raíz de su desaparición. Sí, 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 así fue, así es. Es decir, Saúl es rey, David es rey, Salomón, y vienen muchos reyes después. Estos reyes son destrozados por Nabucodonosor, que se lleva preso al último rey y al penúltimo lo mata en Jerusalén. Este, ahí en el destierro es cuando el pueblo añora un rey. Es cuando nace el mesianismo. El Mesías se puede traducir perfectamente como rey, porque la palabra Mashiach, Mesías, Mesías en español, Mashiach en hebreo, quiere decir ungido. Sí, pero ¿a quién se ungía? Al rey. Ah, bueno, entonces el Mesías es el ungido, es el rey. ¿Cuándo nace la esperanza mesiánica en Israel? Cuando ya no tienen rey, ¿verdad? Y es en ese momento cuando se idealiza la figura del rey. Va a venir un rey que va a liberar, y es lo que recibimos en el Nuevo Testamento, ¿no? Hijo de David, le dicen a Jesús. ¿Qué quiere decir hijo de David? Pues tú eres el nuevo heredero del reino, eres el nuevo Mesías, ¿no? Que va a liberar al pueblo de la opresión romana. Y Jesús dice nada de eso, a mis amigos, yo no vine a eso. Mi reino no es de este mundo, tómala. Tómala. Era decirles a todos, yo no soy ese Mesías que están esperando. De todas maneras, la comunidad cristiana le dijo a Jesús, tú te callas y tú eres el Mesías. Y Jesús es el Mesías, pero a Jesús no le gustaba que le dijeran Mesías. Eso lo sabemos perfectamente. De todas maneras, la comunidad cristiana tuvo que resignificar el sentido de la palabra Mesías para poder aplicársela a Jesús, o se la aplicó en un sentido diferente al mesianismo del Antiguo Testamento. Pero en cualquier caso, lo que estoy subrayando es que el pueblo de Israel, digamos que creó, generó la esperanza mesiánica cuando ya no tenían rey. Sí, es paradójico eso, pero así aconteció. Ahora bien, junto con esta, digamos así, eh, eh, junto con esta eh, acentuación de la esperanza mesiánica, que se llama mesianismo, se dio también la otra corriente, ¿verdad? El pueblo de Israel no nació como monarquía y puede vivir sin ser monarquía. Vamos, nunca fue monarquía, en la época de los jueces no fue monarquía, Moisés no fue un rey. Empezó la monarquía con Saúl, terminó con Joaquín en el 580. Bueno, ya el pueblo de Israel tiene que seguir existiendo, pero ya sin rey, bajo otras premisas. Por ejemplo, en la actualidad, el pueblo de Israel, el pueblo judío, pues es un pueblo que tiene fuerza. Pregúntenle al Trompas, pregúntenle a Irán, el pueblo de Israel, pero no tiene, o sea, el pueblo de Israel no está en Israel, no es la nación de Israel. Hay mucho más judíos fuera de Israel que en Israel. Y digamos que el poderío económico de Israel no está precisamente en Israel. Entonces existen, pero sin, y además el pueblo, la nación de Israel, pues se hizo en el 945. Es decir, miles de años vivieron sin tener territorio, ¿verdad? Sin tener rey. Y esta reflexión se dio también
después del destierro. Nosotros podemos seguir siendo una nación aunque no tengamos rey. Y entonces es cuando se idealiza, ¿saben a quién? Desde mi punto de vista, javerianamente hablando, cuando ya no se tiene rey, se idealiza a Moisés, que no es rey. Moisés es el legislador, el profeta, el místico, el siervo de Dios, pero no es rey. Y esa idealización de Moisés, que también es del tiempo del exilio y posterior, es una reacción ante la desaparición de la realeza. Aunque me estoy adelantando un poco. Patti Maroto, bienvenida. Gracias, maestro. Bueno, ya está. Buenas La noches. segunda parte del primer libro de Samuel, porque estamos ahorita en la primera parte, hasta el capítulo 15. La segunda parte entrecruza las historias de Saúl y David. Bueno, hasta el capítulo 15 tenemos la historia de Samuel con algo de Saúl. ¿Sí? Sin querer queriendo pasamos ya de Samuel a Saúl. Bueno, a partir del capítulo 15 del primer libro de Samuel ya vamos a hablar de David, pero todavía no vamos a dejar a Saúl, porque Saúl sigue siendo el rey, aunque no tenga trono ni reina, no es cierto. Este, Saúl sigue siendo rey, pero David ya entra en escena y luego vamos a ver ya la entronización de David como rey y la muerte de Saúl. Ujú. Pero ya desde los primeros capítulos del primer libro de Samuel ya está decidido por Dios que Samuel no va a funcionar. Fue Dios, según una tradición de esos capítulos, el que eligió un rey para su pueblo y fue precisamente Saúl. Pero también Dios se enojó por Saúl por cualquier tarugada, cualquier pretexto le pareció suficiente para descartar a Saúl. Y entonces ahora nos vamos a centrar en David. Ay, David, el gran rey consentido. Pues nada, esta idealización de David, como les acabo de decir, es muy posterior. Aquí en el primer libro de Samuel y en el segundo libro de Samuel, David es un gandul. Sí, sí, lo sostengo ante cualquier doctor en escritura. Es un gandaya, David, es un ganón, un mentecato. Y el texto lo dice con toda claridad, ¿eh? No estoy inventando yo, es que te cae mal, David. No, no, ni me cae mal, ni estoy inventando. Lo dice el texto. Pero ahorita lo vamos a ver. Hay algunos duplicados y contradicciones entre las historias de Saúl y David, ¿verdad? Por eso sabemos que no es obra de un solo autor ni de una sola época. Está en primer lugar el libro o el ascenso de David, así se llama una historia. Una parte de estos libros se llama el ascenso de David, como David, siendo un siervo o siendo un muchachillo ahí medio insignificante, llegó a ser rey. Y el ascenso de David es un texto muy antiguo, ¿verdad? Y otro también muy antiguo de la vida de Saúl. Ya lo ubiqué en los descubrimientos arqueológicos. No tenemos nada que decir de esto arqueológicamente. No tenemos ningún dato. No, que construyó y que hizo. No, esas construcciones y esas destrucciones no son ni de David, ni de Saúl, ni de Salomón. Lo que tenemos es pequeños asentamientos en las montañas, ¿verdad? En las partes altas, todavía las partes bajas, las grandes ciudades y las costas no podían ser conquistadas por los israelitas. Bueno, tiene cuatro grandes partes, ¿verdad? Esta historia de la segunda parte del primer libro de Samuel. De los capítulos 16 a 19, David en la corte de Saúl. ¿Verdad? Donde se relata la unción de David. Inmediatamente en el capítulo 16, Samuel unge a David como rey, ¿verdad? Cuando Dios rechaza a Saúl, le dice Dios a Samuel, ya rechacé a Saúl, unge a David, ¿verdad? Sin embargo, esa unción de Samuel a David queda
desconocida, lo mismo que la unción que había hecho antes a Saúl, que era desconocida. David entró al servicio de Saúl, ¿verdad? Y era siervo, estaba en la corte de Saúl, David, en el equipo de Saúl. Y se enfrentó al gigante Goliat, pues había guerra con los filisteos, eran los principales, digamos, opresores del pueblo en la parte, por lo menos sur occidental. Y era costumbre que los ejércitos, también lo vemos en la guerra de Troya, los ejércitos se ponían uno frente a otro, uno ponía a su valiente, a su guerrero insignia, y el otro ponía a su guerrero más poderoso y se enfrentaban entre ellos, ¿verdad? Entonces el gigante Goliat dice la Biblia que medía 3 metros, ¿no? 6 codos, pues es 2,80 por ahí, 2,80, 2,80 m, pero además no era un flacucho largo, no, era un toro, era un verdadero gigante, Goliat. Y entonces él había desafiado a Israel. Este, eh, Él era el campeón, ay, no, así dice el texto hebreo. Ay, dice Ish ha-benim, Ish ha-benim, que significa un campeón, ¿verdad? Un guerrero individual. Este, Esto era, claro, después dice que medía 3 metros y que cargaba un escudo pesadísimo y que su lanza tenía la punta de acero y todo eso, pues sí era un gran guerrero gigantesco, ¿verdad? Eh, Se dice que su lanza tenía una punta de fierro, y eso es muy importante. Yo cuando leo ese relato pienso en los aztecas. Si ustedes me disculpan, los aztecas no conocían metales en sus armas, sí conocían el oro. Los españoles, pues les daban oro, los aztecas, pues ahí está el oro, porque para los aztecas era un adorno, para los españoles era dinero. Este, Conocían la plata, el oro, probablemente el bronce, pero no habían hecho armas de bronce. Apenas se puede decir, si lo conocían, empezaron a utilizar el bronce. Los que sí conocían el bronce eran los tarascos, acá en Michoacán, y aztecas y tarascos. Fíjense qué bonita clase de historia de Israel. Los aztecas y los tarascos se enfrentaron, me parece que en 2 ocasiones, y nadie ganó, los dos perdieron, pero se dieron cuenta de que no debían enfrentarse unos a otros. Entonces, los aztecas nunca conquistaron Michoacán, la zona tarasca, pero los aztecas no tenían el bronce en sus armas. Las macanas de los aztecas eran de madera con filos de obsidiana, piedra de obsidiana, navajas. No quisiera yo recibir uno de esos golpes, jamás, pero no se comparan con una espada de acero. ¿Eh? Y los españoles traían acero, armaduras de acero, escudos de acero, espadas de acero y además cañones y además arcabuces. Sí, eran prácticamente invencibles. Las crónicas dicen que cuando sitiaron Tenochtitlán, los españoles que venían con Cortés eran 500, y los tlaxcaltecas que venían con ellos eran 50,000. Sí, por ahí alguien dijo, la conquista de México la hicieron los indios. Pues sí, porque no solamente venían tlaxcaltecas con Cortés, venían zempoaltecas, cholultecas, chalcas, ochimilcas, texcocanos, sí, todas las tribus que detestaban a los aztecas porque eran el imperio, se juntaron con los españoles. Pero bueno, lo que quiero subrayar es que para los españoles enfrentarse a un caballo, pues ya era una desventaja brutal, ¿verdad? Y si el caballo venía protegido y luego el que estaba encima traía armadura de acero y espadas de acero, pues eran prácticamente invencibles. Ah, bueno, la lanza ya regresamos a nuestra historia, la lanza de Goliat tenía punta de acero. Entonces era un guerrero,
que además tecnológico, ¿verdad? Tecnológico, no solamente era un fortachón, sino que además tenía armadura que no tenían los israelitas. Bueno, fíjense que después, por cierto, en 2 Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, dice que quien mató a Goliat fue el Hanán, uno de los soldados de David. Bueno, nada extraño, ¿verdad? Nada extraño. Lo más probable es que el Hanán haya matado a Goliat, ¿verdad? Pero esa victoria se atribuyó a David posteriormente y se narró así. La historia bien bonita de que David puso una piedrita en su onda, la onda, mi onda es la de David, y con esa piedra mató a Goliat y cayó aquel gigantón. Pues es una narración teológica. Oye, Javier, ¿no nos vas a dejar ninguna historia de pie? Pues yo qué quieren que les diga, si se leen 2 Samuel 21:19, dice que el que mató a Goliat fue el Hanán, ¿verdad? Claro, se entiende que toda la historia de la muerte de Goliat pues venga novelizada, ¿verdad? Hecha un gran relato, pues para engrandecer a David. Bueno, entonces David fue el que se enfrentó a Goliat y lo mató. Y entonces David entró a partir de ese momento, porque Saúl no lo conocía, entró a partir de ese momento a formar parte de la corte o del equipo de Saúl. Y ya nos contradijimos, porque antes habíamos dicho que, este, que Saúl entró al servicio, perdón, David entró al servicio de Saúl ya de antes, en el capítulo 16, y esto acontece en el capítulo 17. Y al terminar de matar a Goliat, Saúl pregunta, ¿y quién es ese muchacho? Ya se ve que son dos relatos diferentes de cómo entró David a formar parte del equipo de Saúl, ¿verdad? Y entonces le fue presentado David y entró a su servicio, pero Saúl le tenía envidia. Este relato está en contradicción con el capítulo anterior, en donde se afirma que David ya estaba al servicio de David. De David ya estaba al servicio de Saúl, perdón. Pero luego también se dice que David andaba muy melancólico, bueno, eso es lo anterior, ¿no? En el capítulo 16, y que se había buscado a alguien que lo tranquilizara, y se encontró a David. Por eso David entró a la corte de Saúl, pero después dice que no, que entró por lo de Goliat. ¿Ven? Las tradiciones que se entreveran sin que se hayan suprimido una a otra. David se casó con Mical, una hija de Saúl, ¿verdad? Y se hizo gran amigo de Jonatán o Jonatán, como quieran decirle. Entonces David se hizo muy amiguito de Jonathan, ¿verdad? Muy amigos. Algunos autores dicen que eran gays, porque sí, se querían mucho. Yo he analizado los textos detenidamente y no encuentro que sean gays. Pues que dos varones se quieran mucho no quiere decir que sean homosexuales, en el sentido de que tengan relaciones sexuales eróticas juntos. Pero algunos dicen que sí. Bueno, si ustedes van a buscar una relación homosexual en la Biblia y lo buscan así, ¿qué relaciones homosexuales hay? Va a salir esta la primera, David y Jonathan, pero hay que leer los textos. Mi opinión es que no da pie para eso. Los textos son así, así son los orientales, expresan el amor así, se besan, lloran juntos, pero eso, bueno. Por otro lado, sabemos que David tuvo muchas mujeres, muchos amoríos. Bueno, pero fue la desgracia de Saúl. Saúl da lástima. En estos capítulos, híjole, Saúl da mucha lástima porque está muy envidioso, ya está enfermo de envidia con David e incluso lo quiere matar. Pero además, ¿saben quiénes se ponen del lado de David? Mical, la esposa de David, lo ayuda a huir, mintiéndole a su padre, y Jonathan mismo se pone del lado de David y lo ayuda a huir de su padre. Entonces, pobre Saúl, sus hijos, sus hijos están en contra de él
en el sentido de que están a favor de David. Entonces, la derrota de Saúl no es solamente en el campo de batalla, que también va a morir, y no lo mata David, ¿eh? Él muere en una batalla aparte, y David lamenta mucho la muerte de Saúl. También lo lamenta porque dice, ah, yo no lo maté, yo lamento mucho su muerte, y entonces no tengo por qué pelearme con las tribus del norte por la muerte de Saúl. De esa manera, muy astutamente en la política, David no se inmiscuye, digamos, con la muerte de Saúl y logra que las tribus del norte se mantengan unidas bajo su mando. Bueno, entonces no solamente en el campo de batalla, sino que también Mical y Jonatán, sus hijos, se ponen en el lado de David. La segunda parte narra la fuga de David. Entonces, Saúl quiere su muerte, ¿verdad? De David. Entonces David huye, le ayuda a Jonathan y también le ayuda a Mical, ¿verdad? Saúl intenta matarlo, su esposa Mical, la hija de Saúl, le ayuda a David a huir y se fue con Samuel, ¿verdad? Saúl no pudo aprender a David porque cayó en trance profético. Para su vida, David contó con el auxilio de Jonathan, como ya lo he dicho. David en su vida se detuvo en Nob, un lugar con el sacerdote Ahimelech, donde repuso sus fuerzas y le pide una espada. Y el sacerdote Ahimelech dice, pues la única espada que tengo es la de Goliat. O sea, David, préstame esa espada. Y es la espada que utilizó. Y entonces David se unió a los filisteos, se volvió en un bandolero, ¿verdad? Porque los filisteos hacían incursiones contra los pueblos israelitas, los pueblos aledaños, y David se unió a ellos. Claro, la narración dice que estaba con ellos de a mentiritas, porque siempre buscaba no hacer daño a los pueblos israelitas o de Judea, de la tribu de Judea. En toda esta narración, el autor, el redactor de 1 Samuel, se pone a favor de David, ¿verdad? Y en contra de Saúl. A mí me da mucha pena. Yo veo a Saúl y digo, híjole, pues con qué amigos te fuiste a encontrar, Saúl. En primer lugar, Dios. En segundo lugar, Samuel. Y en tercer lugar, David. Que se pusieron todos en contra de él, ¿verdad? Es triste ver cómo, sí, masivamente el redactor le echa tierra a Saúl por cualquier cosa. Y si ustedes buscan el pecado de Saúl, pues es insignificante por aquel por el que Dios lo rechazó. Lo mismo le pasó a Moisés. Lo comentamos cuando hablamos de Moisés. ¿Cuál fue la falta de Moisés por la que Dios no le permitió entrar en la tierra prometida? No está fácil encontrar esa falta, ¿eh? No está fácil. Lean los textos de ida y de vuelta. No. Pues, Moisés mismo dice, bueno, es que fue por culpa del pueblo. Les dice así, por culpa de ustedes, Dios me castigó a mí. Pero en el libro de los números, Dios dice un poco diferente. Tú me fuiste, bueno, tú y Aarón me fueron infieles, pero uno va a decir, ¿infieles en qué? Y se queda uno, un lector, creo yo, neutral, que quiere buscar la razón, se encuentra con la impresión de que Dios no quiso y punto. Y lo mismo aquí con Saúl. Dios no lo quiso y punto. ¿Verdad? Y sin embargo, esta narración son varios capítulos en que va uno sintiendo mucha pena por Saúl. Claro que Saúl tenía lo suyo, por lo menos en la descripción, pues buscaba matar a David a como diera lugar, ¿verdad? Ya sabemos que en alguna ocasión, pues, en una cueva fue a hacer sus necesidades Saúl, David estaba adentro, cortó parte de su ropa, de Saúl, y cuando Saúl ya se iba yendo, salió Samuel y le dijo, mira, te tuve en mis manos para matarte, pero no te maté. Ay, hijo mío, se arrepentía Saúl de haber deseado el mal a David, pero se distanciaban un poquito y volvía Saúl a la carga. Eh, lo importante es que Saúl, según parece, tenía el gobierno de las tribus del norte,
pero no de las tribus de Judá. O sea, ¿quién sabe si Saúl realmente logró convocar a todas las tribus del norte? Parece que a la mitad de la tribu de Manasés, que estaba aquí en Cisjordania, Efraín y Benjamín, y se acabó Melitón la canción. Las tribus del norte estaban demasiado alejadas y demasiado metidas en sus problemas, ¿verdad? Pero aún suponiendo que las tribus del norte también se unieron a Saúl, Saúl no mantuvo en su gobierno, en su mando, a la tribu de Judá y con la tribu de Judá a la tribu de Simeón, ¿verdad? Y tal vez tampoco a la tribu de Benjamín, porque Benjamín estaba muy pegada a Judá, justo al norte de Judá, y, y este, y después, cuando se dividieron los reinos, Benjamín quedó unida a Judá. Bueno, la tercera parte del libro señala las peripecias de David convertido en bandolero. Sí, era un bandolero, andaba con los filisteos robando donde se pudiera, ¿verdad? Como Pancho Villa ya en la etapa en que fue prácticamente derrotado por los constitucionalistas, se convirtió en una buena etapa de su vida en bandolero, ¿verdad? Debido a la persecución de Saúl. Saúl, cuando andaba persiguiendo a David, mató a Ahimelech, a Ahimelech, el sacerdote que le dio la espada de Goliat, y a los sacerdotes que estaban con él, ¿verdad? A duras penas pudo escapar Saúl, ¿verdad? Cuando David lo pudo matar, lo perdonó. En el capítulo 25 se relata la historia sobre el rechazo de Nabal a David y el auxilio que le prestó su esposa Abigail. Nabal quiere decir algo así, etimológicamente algo así como tarado, como loco. Pero Abigail, mira tu tocaya, aquí apareces. Este, Era la esposa y era bastante más astuta que el sonso de su marido. Y David le echó el ojo de Nantes, ¿verdad? Ya que murió Nabal, pues venga la viuda conmigo, ¿verdad? Abigail. Entonces, otra vez David perdonó a Saúl y al final las historias siguen entrecruzadas, pero se sigue la permanencia de David entre los filisteos, digamos, chapuceramente, ¿verdad? Primeramente se refugió en Gat, David, y se convirtió en vasallo de los filisteos. Y en la guerra de los filisteos contra Israel, donde los filisteos dijeron, a ver, queremos ver a David peleando contra los israelitas, ¿verdad? David tomó un papel secundario, ¿verdad? Por lo que los jefes filisteos lo rechazaron, ¿verdad? Pero tuvo un papel preponderante en la campaña contra los amalecitas, los de Amalek, ¿verdad? Finalmente, en el capítulo 31, muere Saúl en una batalla contra los filisteos en la llanura de Jezreel, ¿ven? Allá donde está Megiddo, ese cinturón de un valle muy fértil que los israelitas no habían podido controlar hasta este momento. Hasta ahí se enfrentaron los israelitas con los filisteos, que no solamente controlaban las costas, también controlaban ese valle, desde la costa de la vía de Haifa, actual de Haifa, hasta Bet Shean, digamos, en el río Jordán. Hasta ahí entraron los filisteos y ahí mataron a Saúl. Bueno, Saúl se mató, ¿verdad? Es uno de los raros casos de suicidio, pero para evitar que lo mataran los filisteos, le dijo a su escudero, mátame con tu espada. Y el escudero dijo, no, ¿cómo voy a matar si tú eres mi rey? Entonces Saúl puso la espada atorada y en una roca y se lanzó sobre la espada. Y luego su escudero también se lanzó. Los dos suicidios, los dos se suicidaron, ¿verdad? Y entonces a la muerte de Saúl, David hace todo un teatro de sufrimiento, ¿verdad? Este, él no había matado a Saúl ni había estado en la batalla,
pero para no enemistarse con las tribus del norte que apoyaban a Saúl, David hace todo una elegía por la muerte de Saúl. David hace toda una elegía por la muerte de David y eh, David por la muerte de Saúl y de Jonathan, su hijo, que logra pues que las tribus del norte no solamente no se enemisten con él, porque aquí Saúl está en la tribu de Judá, pero está como filisteo, como bandolero. Muere Saúl y entonces eh, David se, se astutamente se hace del apoyo de las tribus del norte, ¿verdad? Los habitantes de Galaad, ¿verdad? Fueron a recoger la cabeza de Saúl con sus armas. Saúl había liberado a los Gaaladitas en una de sus primeras batallas y allá habían puesto la cabeza de Saúl los filisteos. Entonces los habitantes de Galad, los israelitas, fueron por la cabeza de Saúl y con los cadáveres de sus hijos que estaban en los muros de Bet-Shean, o sea, a la orilla del río Jordán, ¿verdad? En ese llano que les digo que era una fortaleza para los pueblos cananeos. Los habitantes de Yabes de Galad, que antes habían sido salvados por Saúl, rescataron aquellos cuerpos y los sepultaron en su ciudad, ¿verdad? Entonces ya quedó como David como el único, no rey, porque todavía no es nombrado rey, aunque ya había sido ungido por Samuel, pero una unción, digamos, a escondidas. Vamos a hacer un poco de arqueología. En Tel Dan, en el norte, se encontró una inscripción que menciona a la casa de David y que se ha identificado con la derrota que Hazael infligió al reino de Israel hacia los 850. A ver, es del 850. Aquí estamos en el 1000 antes de Cristo. Esta inscripción es del 850 y habla de la casa de David. Ah, entonces existió la casa de David, sí. Existió la casa de David. Es lo que podemos sacar en conclusión, porque es mencionada la casa de David en una inscripción del 850. Ah, entonces hubo una casa de David, ya tenemos un detalle histórico, ¿ven? Y como aquí lo pueden leer perfectamente, la casa de David. Si encuentran donde dice la casa de David, les subo un punto en su examen final y me dicen dónde porque yo no lo he encontrado. No, no, esto es un hebreo antiguo, ¿verdad? Yo no me he dedicado a hacer esa traducción. Pero dice así, eso me lo encontré en algún libro. Matea Jorján, hijo de Ahab, está hablando Hazael, ¿verdad? Y dice, Matea Jorján, hijo de Ahab, rey de Israel. Y Matea Ocosías, hijo de Jorán, rey de la casa de David. ¿Mm? Pero entonces el rey es Jorán, ya en el 850, pero era de la casa de David. Arruiné sus ciudades y convertí su país en una tierra desolada. Bueno, ya por lo menos tenemos una inscripción que hable de la casa de David y habla de varios reyes, ¿verdad? También está, y esa es del 850 antes de Cristo. Tenemos otra estela, la de Mesa o Mesá, rey de Moab en el siglo IX, o sea, más o menos 850 antes de Cristo. Y menciona otra vez a la casa de David. Esta es la estela, ¿verdad? Y luego aquí tenemos un acercamiento de esta parte que está aquí, esta parte que estoy señalando, está aquí aumentada, y aquí más aumentada, ¿verdad? Esta parte de arriba está aquí. Y aquí se vuelve a hablar de la casa de David. Estos dos testimonios demuestran la existencia de David y de Salomón. La casa de David, pues quiere decir la descendencia de David, pero no dice nada de quiénes eran ellos, ni de qué época fundaron su reino. ¿Mm?
y no dice nada de sus construcciones. Solamente dos documentos extrabíblicos hablan de la casa de David, pero no tenemos ningún otro hallazgo arqueológico de sus construcciones o sus actividades bélicas o defensivas. Ojo, nada de David. No podemos decir es que construyó, que hizo. No lo sabemos, no tenemos nada extrabíblico, ¿verdad? Entonces solamente nos podemos fiar de la Biblia. Ahora, ya estamos viendo que la Biblia, bueno, tiene sus maneras de decir. La Biblia no es un libro de historia. En opinión de Ska es un dominico, un sacerdote dominico. Un amigo dominico me dijo, es que Ska no cree ya en nadie, ni en nada. Bueno, ahí, ahí, no por ser sacerdotes, son crédulos, ¿verdad? Son científicos de la Biblia. Ska es un científico de la Biblia, un exégeta. Su opinión es muy respetable, aunque no estemos de acuerdo, hay que entender su opinión porque es respetable. Dice, la redacción de la historia de David y Salomón, la redacción, los engrandeció mucho a partir de la desaparición de Samaria. ¿Cuándo desaparece Samaria? 721 a.C., que es la capital del reino del norte. Cuando viene Sargón II, rey de Asiria, y destroza al reino del norte, ah, se engrandece la biografía de David y Salomón, que eran del sur, para decir, ya ven que aquí estaba la neta del planeta en el sur y no en el norte. Ahora bien, por los hallazgos arqueológicos de que vamos a hablar la próxima semana, sabemos que el pueblo importante después de la división entre Israel en el norte y Judá en el sur, el importante era Israel. Sí, eso es la arqueología. Ahí sí tenemos datos arqueológicos. El importante era Israel. Este, pero dices que después de la desaparición de Samaria, o sea, del reino del norte, se engrandeció la historia de David y Salomón. Y dice así, literalmente, en muchos aspectos, la historia bíblica de David y Salomón es una obra de propaganda política. Pues sí, pues sí. Sí, para respaldar y decir, no, es que eso es un reino grandioso y poderoso, porque David y Salomón, pues sí, es propaganda política. Ahora díganme, ¿qué hizo el Trompas en su mensaje al la situación de la Unión? Les habló de puras mentiras y puras payasadas, propaganda política. Propaganda política que hasta, bueno, si nosotros viviéramos 100 años después, nos daría risa, con una ingenuidad, pero con una manipulación infinita, hace propaganda política en su favor. Bueno, la historia de David y Salomón es una obra de propaganda política, eso dice Ska. Esto es visible ¿en qué libro? ¿En qué libro? Los enigmas, no me acuerdo cómo se llama el libro. También lo tengo. Sí. Ay, Javier, mándame el libro, se lo mando con gusto. Esto es visible en la centralidad del templo de Jerusalén que ya se anuncia aquí. Es decir, ya con la construcción del templo de Jerusalén por parte de Salomón, pues ya vemos que el templo de Jerusalén es el gran templo de Jerusalén y no fue así, no. Siguieron existiendo muchos templos en todo Israel y en Judá y fuera de Israel, hasta que el Deuteronomio dijo, el templo que Dios escogió es uno y es el de Jerusalén. Sí, sí, pero eso ya es, como decíamos en mi tierra, más después. Es el Deuteronomio o el deuteronomista el que hace esa centralización. Y esto ya se ve en la historia de David y Salomón, pues el gran constructor del templo. Ahora díganme, ¿qué sabemos del gran templo de Salomón arqueológicamente? Absolutamente nada.
Nada, profesor. Ah, Nada. perdón. Era un gran templo, que columnas. Bueno, eso dice la Biblia, pero arqueológicamente no tenemos nada. NADA, ¿verdad? Es probable que el centro de Israel, la montaña de Efraín, no haya sido conquistada por los filisteos, ante todo porque no les interesaba. Esto permitió que el ascenso de David se fundara en Judá, Benjamín y Efraín. Bueno, ahora vamos al segundo libro de Samuel, lo voy a hacer muy, muy rápido, este, porque habla de Saúl, pero nada más, miren, si no acabamos ahora con David, terminamos la próxima semana, porque ya estamos en el segundo libro de Samuel, que consagra a Saúl, toda época de su reinado y su descenso. Dice, entonces, ya sabiendo que no vamos a terminar toda la historia de David ahora, pues ya descansa nuestra alma. Y nada más hago un enlistado de lo que trata el segundo libro de Samuel, la reacción de David ante la muerte de Saúl, la elegía, ¿verdad? El poema de lamentación que hace por la muerte de Saúl y de Jonathan. David, rey de Judá, en Hebrón, en el sur, es proclamado rey ahí y reina 7 años, ¿verdad? Eh, y luego es rey de Judá e Israel, 7 años después. 7 años es rey en Hebrón sobre Judá y luego es rey sobre todo Israel otros 33 años. Por eso se dice que reinó 40 años. ¿Verdad? La familia de David, intrigas en la sucesión, se va, o sea, toda la sucesión de David se va en intrigas. Los capítulos 9 a 20. Casi ni vale la pena. Ah, y yo puse aquí Absalón 13-20. Sí, es que aquí está. Bueno, es del 9 al 20, de los cuales del 13 al 20 es la intriga de Absalón. O sea, Absalón era hijo de David y se proclamó rey, estando su papá ahí reinando, ¿verdad? Entonces, David lo quería mucho y pues sí, pero nunca le dijo, hijo, esto no se hace, ni le dio un manazo. Entonces, los hijos de David hicieron lo que quisieron, incluso Sal, ¿verdad? Total que Absalón se proclama rey, pero luego muere, claro. David tiene que huir de Jerusalén, ¿eh? David el rey tuvo que huir de Jerusalén porque porque su hijo Absalón, este, andaba por ahí queriendo ser rey, se había proclamado rey y entró en Jerusalén, Absalón, y David tuvo que huir, pero después, pues, sus ejércitos de David matan a Absalón. Y cuando le informan a David, ya murió Absalón, pues David se pone a llorar. Y sus jefes le dicen, oye, no, ya nosotros peleamos por ti, han muerto muchos de nuestros hombres para defender tu trono, y una vez que murió el agresor de tu trono, te pones a llorar. Pues no, te borras esas lágrimas y sales al pueblo a agradecerle la gran victoria. Y y luego viene ya bueno, aquí hay unos apéndices, ¿verdad? sobre Jerusalén que no están ligados cronológicamente, pero como ven, de los capítulos 9 a 20, porque no solamente Absalón se proclamó rey, otros hijos de David también, y entonces era un desgarriate. Y dice el texto que David nunca les dijo, basta, nunca estaba viejito, ya no reinaba, ya no gobernaba, pero nunca les puso freno a sus hijos. Y entonces ya nos pasamos al libro de los reyes, al primer libro de los reyes, donde queda elegido Salomón. Pero así como Jacob era el hijo menor y no le correspondía ni la bendición ni la primogenitura, pero Rebeca, la esposa de Jacob, engañó a Jacob, engañó a Isaac, confabulada con Jacob para arrancarle la bendición a Isaac en favor de Jacob. Así pasó con Betsabé, la mamá de Salomón, y David. Se confabuló,
Betsabé, pero esta vez se confabuló, no saben con quién, con el profeta Natán. Y agarraron en curva a David, le dijeron, tú dijiste que mi hijo iba a gobernar. Sí, dice Natán, tú le dijiste eso. Y pues eso no consta, ¿no? Pero entonces David dice, "Ah, bueno, pues ya que dije que él, que quede él." Eso ya es en el primer libro de los Reyes, lo vamos a ver ya cuando hablemos sobre Salomón, pero en la próxima clase vamos a terminar la historia de David como rey. De aquí las partes más importantes son estas dos, ¿verdad? De todo el segundo libro de Samuel son estas dos. Rey de Judá en Hebrón y luego rey sobre todo Israel, que son en realidad 4 capitulitos. ¿Por qué? Porque la gran parte de ese libro viene con las intrigas de la sucesión cuando ya los hijos son mayores y se pelean y se violan unos a otros y se matan. Los hijos de Salomón se mataron unos a otros. Bueno, y son historias, digamos, entretenidas para leer en el segundo libro de Samuel, pero políticamente, digamos, para una historia de Israel, pues ya son muy pocas, muy poco significativas, ¿verdad? Solamente hablan del mucho tiempo que reinó David, que no lo hizo, con sus hijos no hizo las cosas bien, y al final, hasta el final, fue cuando se decidió a que Salomón fuera su sucesor. Bueno, me voy a permitir cortar aquí la clase porque en 8 minutos nos vemos con la conferencia sobre el Evangelio de Tomás, Sí, así que, es. que va a estar muy bien. Entonces, Ok, discúlpenme que no haya preguntas. La próxima semana sí. La próxima semana sí me callo a tiempo y hacemos preguntas y comentarios. ¿Les ok. parece? Sí, muchas gracias. Al contrario.